Hola hermanos y hermanas, un gusto una vez más estar con ustedes aquí, seguir juntos en este estudio bíblico que realizamos estos días lunes y martes y pues bueno, haciéndoles llegar ahí donde se encuentran, un análisis del texto, análisis secuencial, esperando pues siempre siga siendo algo de edificación para sus vidas y pues también enriquecernos con la palabra y este mensaje que pues para nosotros siempre tiene que ser relevante, ¿verdad? De nada nos sirve leer la Biblia, leerla por leerla, de nada nos sirve eh, memorizar textos, este, no sé, tantas formas en las que lastimosamente el texto se convierte como en algo mecánico y lo que procuramos pues más bien es que se convierte en algo vivo para nosotros, algo relevante y significativo para nuestras vidas. Así que darle la cordial bienvenida y pues de inmediato ubiquémonos de nuevo en el contexto. ¿Ok? Recordemos que estamos estudiando Primera de Pedro y pues hemos ya llegado al último capítulo de este estudio. Empezamos la semana pasada a analizar el capítulo 5, versículo 1. Hablábamos de que pues siempre es importante a la hora de estudiar la escritura ver la secuencia de los versículos, no aislarlos, sino siempre tener presente el contexto. Y el contexto amplio que hemos venido viendo, pues se trata acerca del sufrimiento injusto, que como vimos aquí al final del capítulo 4 pues básicamente eh, el creyente ha de estar confiado en que el sufrimiento tiene propósito y que Dios guía todas las cosas conforme a su soberanía, su sabiduría, su amor y su bondad para con nosotros. Sin embargo, pues como seres humanos que somos, que tendemos a olvidar, a descuidar la constancia, seres humanos pues afectados por el pecado en este mundo, propensos al pecado y propensos a las tentaciones y las distracciones, pues el Señor nos ha dejado una forma de poder sobrellevarle y que en este caso es el compañerismo, la iglesia. No sé si ustedes conocerán, si podrían dar fe de ello, pero realmente es complicado encontrar algún creyente que viva su vida como creyente de forma aislada, por sí solo. No sé si conocerán a alguien que siempre pues sepa lo que es más adecuado, que con solo leer y estudiar la Biblia por sí mismo, ahí encerrado en su casa o encerrado en un monasterio, en cualquier lugar, eh, por sí mismo puede vivir plenamente. Yo lo dudaría mucho. Y esto pues haciendo ver algo que pues, en su momento también hemos hablado, la importancia de la comunidad de fe, o sea, la iglesia, nuestros hermanos en la fe. Y es a ellos a los que Pedro se dirige en ese primer versículo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces se dirige a ellos porque, pues, de en medio de cada congregación, por lo menos en ese tiempo, los ancianos que la semana pasada veíamos, eh, el título de anciano como tal no es un título, o sea, no se trata de que con ello la persona tiene más importancia que otro o tiene más habilidades y capacidades, sino más bien hablábamos de que es una función que Dios le otorga a hermanos que ya pues han tenido vivencias en la fe, que ya han tenido su tiempo, su transcurrir eh, caminando por la fe y pues también ha afrontado diversos tipos de circunstancias y a la misma vez es notorio en ellos el fruto del Espíritu, en su mansedumbre, en su amor, en su paciencia. Se nota en ellos que hay una obra profunda del Espíritu. Entonces, a ellos, a los que están en estas funciones, pues es a quienes Pedro se dirige. Decíamos que este ruego, o sea, no es como que les dice, bueno, si quieren prestarme atención a lo que les voy a decir, no, es un ruego
tal como si fuera el mismo Espíritu Santo rogándoles a ellos de que presten atención a lo que les va a decir. También estábamos analizando de que, pues, Pedro podría decirse que apela tanto a su autoridad recibida de parte de Dios, como también a su propia edad ya, posiblemente a estas alturas ya era bastante mayor, pues siempre se ha considerado que Pedro era el mayor de los discípulos. Entonces ya en estas alturas, pues, sea por edad o sea por experiencia, cualquiera de las dos, él habla como anciano y les dice, miren, yo como anciano, igual que ustedes, y vamos a continuar hoy viendo también en qué se basa Pedro para hacer esta clase de ruego, porque también dice, yo les hablo como anciano que soy, ¿verdad? Y también como testigo de los padecimientos de Cristo. En la Reina Valera contemporánea nos dice, yo he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que ha participado de la y que he participado de la gloria que será revelada. Aquí la redacción de la Reina Valera contemporánea pues modifica el orden de la idea, pero en esencia nos está diciendo lo mismo. Recordemos que aquí Pedro está apelando a quién es él, a lo que él pues a cómo lo conocen aquellos que le leen, para lo que va a pedir después, que es importante en el versículo 2. Pero no dejemos de lado estos detalles, digamos, de lo que escribe Pedro. Entonces él, como anciano, les habla, pero también como testigo de los padecimientos de Cristo. Y es que, bueno, si lo hablamos desde distintas posturas, distintos puntos de vista, pues Pedro efectivamente fue testigo de mucho de lo que Jesús vivió. Recordemos que Pedro era del círculo pues más cercano de Jesús. Aún en medio de los 12 discípulos habían tres en especial, que eran Jacobo, Juan y Pedro, los cuales incluso fueron testigos de eventos trascendentales. Dígase la resurrección de la hija de Jairo. Ahí ustedes podrán ver que efectivamente solo ellos tres estaban ahí presentes. En la transfiguración de Jesús, también únicamente estaban presentes ellos tres. Y eh, en la noche antes de que Jesús muriera, aunque todos los discípulos lo acompañaron a Getsemaní, ellos tres estuvieron aún más cerca. Entonces, pues Pedro no es que esté rajando, como decimos aquí en Costa Rica, o sea, no es que esté pues dándose flores por ello, pero sí es cierto de que él sabía de lo que hablaba, ¿verdad? También es importante notar que él nos dice ahí testigos de los padecimientos de Cristo. ¿A qué padecimientos se referirá? Bueno, si lo hablamos en términos generales, pues efectivamente Pedro estuvo en muchos momentos de sufrimiento de Jesús. Desde cuando fue, pues, maltratado y humillado en su propia ciudad en la que creció, en Nazaret. Desde los momentos en los que su familia, pues dice ahí los evangelios que no creían en él, especialmente Juan dice que ni aun sus hermanos creían en él. Si hablamos de los constantes ataques de los líderes religiosos de su época, también Pedro era testigo de ellos. Pero si hablamos en específico de la clase de padecimientos de los que ya hemos venido hablando antes, aquí mismo en esta carta de Pedro, los padecimientos de Cristo a causa de nuestra salvación, pues él también fue testigo de primera mano, ¿verdad? Eh, Aunque sabemos muy bien, de acuerdo con los relatos de los evangelios, que Pedro huyó en el momento en que llegaron a arrestarlos ahí en el Getsemaní, él huyó junto con los demás. Aún así, pues se fue a seguirlo donde lo llevaban y fue ahí donde empezaron a preguntarle, pero tú también andabas con él y fue cuando él lo niega, ¿verdad? Como sabemos en el relato. Luego
En realidad, en la escritura como tal no nos menciona, no se nos dice que Pedro estuviera ahí cerca de la cruz. El que relata más de ello es Juan, y Juan, pues hablando de sí mismo, dice que él fue el que llegó junto con la mamá de Jesús, con María, a los pies de Jesús, ¿verdad? Recuerdan que es cuando Jesús le dice, he ahí tu madre. Entonces, si lo vemos así es curioso porque sí, Pedro fue testigo de muchos padecimientos de Cristo, pero quizás el padecimiento por excelencia no estuvo tan cerca como pues quizás él mismo hubiera querido, ¿verdad? Eh, Posiblemente cuando Jesús estaba crucificado, en algún punto ahí cercano estaba Pedro, pero no estaba justo a la par, ¿verdad? Aún así, Jesús, como sabemos, le da el privilegio a Pedro de que sea de los primeros que lo vean resucitado. Bueno, por lo menos se entera de que Jesús ha resucitado y cuando él llega al sepulcro y encuentra la tumba vacía, pues ahí es donde los ángeles le dicen, ¿verdad? Él ha resucitado. Pero vemos que en general, eh, no sé, incluso es un gran estudio, ¿verdad? Si uno lo quisiera hacer, el proceso mental de Pedro a lo largo de ese proceso, porque sin duda él cargaba sobre sí la figura del líder del grupo. Desde un principio siempre se le dio como el líder del grupo de los discípulos. Y aquí fue cuando más falló, ¿verdad? Y aún así, Jesús lo privilegia. Ahí según narra Juan 21, en algún momento lo hemos leído también, pueden repasarlo. Es un capítulo dedicado a restaurar a Pedro. Un capítulo en el cual Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero primero le pregunta, ¿me amas más que estos? Porque eso es lo que él creía, ¿verdad? Y bueno, según lo que el resto de lo que nos narran los evangelios, pues Pedro está presente con Jesús durante todo el tiempo que él estuvo con ellos después de su resurrección hasta que regresó a la gloria eterna. Así que viéndolo así, no es tan simple como decir a qué se referirá Pedro cuando él dice, yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Pues sí, de que de alguna forma él presenció todo lo que pasó, sí, pero no es que él fuera el que lo viera de primera mano todo, ¿verdad? En fin, para él es suficiente porque Jesús le da el privilegio de verlo resucitado. Y a la misma vez, Jesús es el que le da el privilegio de saber el propósito detrás de todo esto, ¿verdad? Ya cuando avanzamos en el tiempo y llegamos a Hechos 2 y Pedro da el primer discurso de los discípulos, él ahí sí entiende. Él sabe muy bien el porqué de los padecimientos de Cristo. Y al final de cuentas, ese es el punto más importante aquí y que bueno, Pedro lo ha venido mencionando, ¿verdad? Él vio al Cristo sufriente, vio al Cristo resucitado y entendía el porqué de su propósito. Ya ahí si uno se detiene en detalle a leer el capítulo 2 de Hechos y los otros discursos de Pedro, ahí en adelante, en el capítulo 3 capítulo 4 pues ya ahí se deja ver que él sabía muy bien por qué era necesario que Jesús padeciera. Y eso lo hemos hablado bastante, ¿verdad? En esta carta, que el consuelo para nosotros no es que no haya sufrimiento, es que tiene propósito. Y en este punto en específico que nos está mencionando Pedro, él se apoya en el hecho de que estuvo ahí, tal vez a la distancia, pero estaba ahí y pudo ver la pasión de nuestro Señor Jesús en esa cruz para pagar por nuestras culpas y luego por fin entenderlo. Entonces eso le da autoridad para hablarles también a ellos. También algo importante mencionar, la palabra que aquí se traduce como testigo, aquí pueden verlo en el diccionario, se lee como martus, márturos, que pues se traduce como testigo, o la transliteración al español que es mártir.
No sé qué tanto han escuchado la palabra mártir, ¿verdad? Casi siempre se utiliza como, pues, alguien que muere por una causa. Y sí, efectivamente, pues los primeros cristianos, muchos de ellos murieron por una causa, pero no era solo el hecho de morir, o no solo era el hecho de que estuvieran eh, perdiendo la vida a manos de alguien los estaba juzgando de manera injusta. El principal, lo principal que está detrás de la palabra mártir es ser testigo. O sea que todos estos creyentes del primer siglo y de siglos en adelante que murieron como mártires, o sea, murieron como testigos, murieron dando testimonio. Ese es el punto principal aquí, ser testigo. Si conocemos también el término testigo como desde el punto de vista judicial, sabemos que es testigo, que un testigo es al que se llama para que, pues, confirme que lo que se está, en este caso, si hay una acusación hacia alguien, confirmar de que efectivamente fue así, que sí ocurrieron los hechos de esa manera, porque él lo presenció, él lo vio, él estaba presente, él se percató de lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que está queriendo dar a entender Pedro. Él entendió, él supo qué pasó. No lo entendió en el momento, por supuesto, pero sí estaba ahí. Y eso entonces, como decíamos, le da autoridad para pedir lo que le va a pedir con suma, pues, devoción a los ancianos a los cuales les está hablando. Pero eso da en el versículo 2. ¿Qué más hay aquí en el versículo 1? También Pedro dice, yo también soy participante de la gloria que será revelada. Interesante, ¿verdad? Porque Pedro, ¿a qué se refiere en este punto? De hecho, por lo menos en esta versión lo pone como soy también participante de la gloria que será revelada. Eh, Vean que ya aquí en la Reina Valera contemporánea lo pone como he participado de la gloria que será revelada. Ahorita vamos a ver algo importante en ese juego de los verbos, el tiempo verbal. Por ver otra versión, aquí, bueno, dice, lo dice igual, hasta este punto dice, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Veamos una versión más aquí, la NBI, dice, partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Lo que les decía del juego de los tiempos de los verbos. En primer lugar, Pedro dice algo que ya está pasando en presente. Yo soy partícipe, yo soy participante. Es lo que hace ver también esta versión. He participado. O sea, él está hablando de que es algo que ya él en este instante, en ese momento en que él está hablando, él está participando, a excepción de esta nueva traducción viviente que lo pone como algo futuro, ¿ven? Voy a participar. Pero la mayoría de las versiones lo ponen como que pues, participo, ya. En esta otra versión también lo pone como el futuro, disfrutaré. Si nos apegamos a la traducción así textual de algo presente, pero vean que él está participando de algo que va a ser revelado en el futuro. Soy participante de la gloria que será revelada. Ven, es el mismo verbo, pero en dos tiempos. Soy participante y la gloria será revelada. ¿Por qué recalco esto? Bueno, esto ilustra lo que, pues, teológicamente se dice como el ya y el todavía no. ¿Cuál será la gloria que será revelada? Bueno, si lo hablamos así de forma general, hablamos de la gloria de nuestro Señor Jesús cuando regrese.
en el momento en que pues se va a poner en evidencia que Él es Señor y soberano por encima de todo, Dios del cielo, Él es Dios de la tierra, por medio de Él todo fue creado, Él es juez, Él es salvador y Él es el que viene a establecer justicia en la tierra. Él es el que viene a recompensar a los justos, a los que han sido justificados en su sangre, y Él es el que viene a castigar a los que han eh, obstinadamente se han opuesto al Evangelio. Él es el que nos abre los cielos, el que cuando regrese sabemos muy bien que nos va a trasladar a la gloria eterna, donde moraremos por siempre con el Padre y disfrutaremos cara a cara de nuestro Señor por toda la eternidad. Todo lo que nosotros podamos describir de esa gloria que es futura, que para nosotros es una certeza, ¿verdad? Ese futuro, pues nosotros lo tenemos muy claro. Lo que quiero destacar es que resulta que Pedro se considera así ya en ese momento participante de esa gloria. Él sabe que se va a revelar más adelante de forma plena, pero a la misma vez él sabe que ya en ese momento él está participando de esa gloria. ¿Lo ven? Lo que hemos hablado, que nuestra salvación en Cristo no es algo que está allá al final de nuestros días, no está al final de los tiempos, no está eh, en un futuro remoto y distante, es algo que ya está presente, es algo de lo cual ya somos partícipes en este instante. Eso es lo que quería recalcar, eso es lo que quiero enfatizar aquí. Es algo presente con alcances eternos, sí, pero que es nuestro ya. Importante es, entonces, ¿lo ven? Porque, y bueno, es tema amplio para otro momento, pero quiero enfatizar ese aspecto. Nosotros no debemos vivir con la mirada en el cielo, esperando el día que Jesús regrese. O sea, sí, tener la expectativa, ya lo hablamos también en esta carta, la expectativa de que Jesús va a regresar, pero también con la mirada puesta aquí en la tierra, con la gloria que ya poseemos, la gloria a la que ya tenemos acceso, la morada del Espíritu que habita en nosotros, el constante cuidado, atención, la formación que estamos recibiendo en este justo instante por medio del Espíritu en nuestras vidas, la gloria de Dios a través de nosotros y a nuestro alrededor, en su creación, en la familia, en la iglesia, la gloria de Dios en las almas que son salvadas, la gloria de Dios en la iglesia que lleva el mensaje del Evangelio al mundo, la gloria de Dios en esa persona transformada, esa persona que antes era odiosa y repugnante y se convierte en alguien amoroso, tierno y compasivo. La gloria de poder entender verdades celestiales, de que nuestra mente se abra para poder comprender las riquezas de los tesoros de la sabiduría de Dios. Por mencionar algunos ejemplos, todo eso son reflejos de la gloria de Dios que es ya nuestra, de la cual somos partícipes, igual que Pedro, no porque no lo mereciéramos, ni Pedro ni nosotros no lo merecemos, pero nunca se ha tratado de ese punto. Se trata de que por gracia Él nos ha hecho partícipes y somos partícipes de ello para siempre. Sí, sí me voy a entender en ese punto, hermanos, porque sí, por supuesto, lo que nos espera es algo que ni nos cabe en la cabeza poder entender y que ojalá viviéramos nosotros todos los días profundamente emocionados por lo que nos espera, la gloria que será revelada.
pero no significa que por mientras tengamos que vivir aquí, pues, amargados, eh, sufrientes, atormentados, ¿no? Podemos vivir ya aquí sabiendo que ya somos partícipes de esa gloria. También importante, interesante que aquí esa palabra que traduce participante, vamos a ver también en el griego otra vez esta palabra. Resulta que participante viene de la raíz koinonos, que se traduce como compañero, partícipe, socio, colega. Koinonía le suena. A veces se utiliza la palabra así, transliterada en el español. La koinonía. Cuando hablamos de que tenemos una koinonía, ¿qué es? Comunión, hermandad. El tiempo que compartimos con otros, el tiempo que estamos con nuestros compañeros de fe, los que también son partícipes junto con nosotros. También vea que se puede traducir como socio o colega. Entonces, en ese sentido es lo que está diciendo Pedro, ya él es participante él está en compañerismo de la gloria que va a ser revelada, si lo queremos traducir así textual. Él tiene compañerismo con la gloria que será revelada. ¿Ven? Una gloria que se va a manifestar plenamente en el futuro, pero que ya es partícipe. Entonces, basado en todo esto, es que Pedro hace su petición, ¿verdad? Pero bueno, esa petición la vamos a ver el día de mañana, Dios mediante. Hoy, pues, hemos querido recalcar cuáles son las bases de la petición que Pedro va a hacer. ¿Por qué hace este ruego? Basado es un ruego a los ancianos que están leyendo esta carta, basado en que él también es anciano como ellos, tanto en edad como también en la vivencia, en la madurez que ha recibido. Les habla también como testigos de los padecimientos de Cristo, él es consciente de lo que implican de esos padecimientos, de qué implicaban, de qué propósito tenían. Y también les habla como un participante de la gloria que se ha revelado, o sea, como lo mismo que ellos, lo mismo a los que les escribí, lo mismo que los ancianos a los que se iba a dirigir ahora, que todos al final de cuentas somos participantes de la gloria que será revelada. Entonces, vean que Pedro, por un lado, apela a la autoridad de apóstol que tiene, pero a la misma vez también apela al hecho de que él es igual que ellos. Él entiende, él sabe tanto la responsabilidad que implica la posición en la que están los ancianos, como también el privilegio que tienen, los privilegios que se les han dado y no solo a los ancianos, sino a la iglesia en general. Pues basado en todo ello, hace su ruego. Pero como dije, eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces por aquí vamos a dejarlo por el día de hoy. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque junto con Pedro podemos reflexionar en cuanto al privilegio que tenemos. A la misma vez, pues es un privilegio que nos da responsabilidad, que nos pone en una posición de autoridad delegada por ti para ser testigos y para compartir el privilegio que se nos ha dado para que otros también lo disfruten. Gracias por tu palabra y siempre pues orarte y agradecerte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Ha sido un gusto. Nos vemos y pues saludos a todos ustedes ahí donde están. Bendiciones.